El titular de la Secretaría de Inteligencia ayer en conferencia de prensa presentó y dio a conocer la denuncia penal contra el ex jefe de operaciones de la ex CIDE, Jaime Estiuso concretamente, y en qué consistía y por qué esa denuncia penal. Sobre este tema estamos en vivo. Cristian Minich está con el titular de la Secretaría de Inteligencia. Cristian. Buen día, Claudio. Exactamente, nos encontramos junto a Oscar Parrilli y preguntarle, Parrilli, gracias por recibirnos, cuál es el alcance de la denuncia contra Estiuso y otros dos ex agentes de la CIDE. Bueno, buenos días. Nosotros, cuando asumimos nuestra función en la Secretaría de Inteligencia, la Presidenta nos dio la directiva de llevar adelante una profunda reestructuración de lo que venía haciendo las tareas que llevaba adelante la Secretaría de Inteligencia. Queremos que esta era una deuda de la democracia en la Argentina y en este sentido comenzamos adelante una profunda reestructuración interna con una gran cantidad de funcionarios desplazados de la Secretaría, ya aproximadamente más de 60, 70 funcionarios del primer nivel han sido jubilados o rescindidos sus contratos. También trabajamos en lo que es la nueva ley de inteligencia que está próxima a sancionarse, creando la Agencia Federal de Inteligencia, poniendo los servicios de inteligencia de la Argentina al servicio realmente lo que tiene que ver con la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado nacional. En ese marco también llevamos adelante un relevamiento tanto interno de personal y de bienes de la Secretaría, y en ese marco fue que nos encontramos cuando empezamos a ver las importaciones que se llevan adelante por parte de la Secretaría de Inteligencia. Usted sabe que la Secretaría de Inteligencia en la Argentina, como la mayoría de totalidad de los ámbitos de inteligencia, organismos de inteligencia en el mundo, tienen una prerrogativa de importación de bienes con la calificación de material técnico secreto, que pueden ser importados sin pagar aranceles ni gravámenes, y además con la prerrogativa de que no pueden ser revisados ni controlados esos bienes. En ese sentido comenzamos a realizar una evaluación de las importaciones realizadas en los últimos años. En el 2013 nos encontramos que se realizaron 75 importaciones, de las cuales 30 tenían destino cierto a la Secretaría de Inteligencia, con bienes que la Secretaría había adquirido, y 45 por un total de 63.000 kilos que tenían destino incierto. Es decir, no sabíamos qué material se había importado ni qué destino tenía la Secretaría, ya que no lo encontrábamos en la Secretaría. Y en el 2014 tenemos sobre un total de 38 importaciones, 16 que sí pudimos comprobar que era material que la Secretaría de Inteligencia tenía en sus instalaciones, en sus distintas dependencias y necesaria para sus propias tareas, y 22 por 30.000 kilos con un destino incierto. Entonces nos da que del análisis que hicimos de estos solamente 2 años, 2013 y 2014, tenemos 67 operaciones por un total de 94.000 kilos, es decir, casi 100 toneladas, 100.000 kilos, que han sido importados bajo este régimen, cuyo destino no fue la Secretaría de Inteligencia y cuyo material tampoco sabemos a ciencia cierta lo que fue. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que pudimos comprobar? Bueno, que un funcionario, que era el encargado de cuando ese bien era importado a la Argentina, lo traía una empresa de transporte obviamente, ingresaba a la aduana ponía en conocimiento de la Secretaría de Inteligencia de este funcionario Mercado, Nicolás Mercado, y él hacía una declaración jurada diciendo que ese material era de la Secretaría de Inteligencia, venía con la característica de material técnico secreto, que no debía pagar aranceles, y que además él declaraba que era para las funciones propias de la Secretaría. Luego la aduana liberaba ese material, se cargaba en un flete y salía de la aduana, ya sea, la mayoría de ellas fueron de la aduana de Ezeiza y unas pocas del puerto de Buenos Aires. ¿Qué es lo que descubrimos? Que no sé si contenedores, pero esos bultos, esas encomiendas o toda esa mercadería salió de ahí y no llegó nunca a la Secretaría de Inteligencia. Lo que nosotros estamos, y le hemos aportado datos al juez, para investigar cuál fue el destino que tuvieron esos bienes, a dónde fueron finalmente llevados y qué pasó. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Que de las guías, que además cuando empezamos a recabar información
un funcionario nos dijo que esta documentación había sido triturada porque se había destruido, pues había recibido orden superior para triturarla. Tuvimos que pedir a la aduana que nos remita las copias, y de las copias que nos enviaron nos encontramos, por ejemplo, algunas que mostramos ayer, que decía instrumentos electrónicos, importación, componentes electrónicos, accesorios de computación, material médico, digamos de oftalmológico. Vimos que algunas de las empresas son empresas dedicadas en Estados Unidos a la venta de juguetes o entretenimientos electrónicos. Bueno, recabamos toda esta información, son el 85% de todas las importaciones vienen de Miami, de Estados Unidos, con empresas de allí, y bueno, en función de esto, evidentemente hay un contrabando, una evasión tributaria, contrabando además agravado por la responsabilidad en el cargo. Hemos hecho la denuncia ante el juez en lo penal económico número 3 del doctor Caputo. Hoy hemos ratificado la denuncia y le estamos suministrando y aportando todas las pruebas, y esperamos que ahora la justicia lleve adelante la investigación para determinar exactamente dónde fue esa mercadería, quién la pagó esa mercadería y cuál era exactamente esa mercadería. Para eso obviamente vamos a necesitar de la colaboración de las autoridades del gobierno de Estados Unidos o de las empresas que nos digan efectivamente quiénes son los dueños de esas empresas que exportaron, quién les pagó y qué fue lo que nos exportaron, ¿no? Lo voy a poner en contacto con el estudio. Está Claudio Rigoli, lo escucha el secretario de Inteligencia. Oscar Parrilli, buen día. Claudio Rigoli habla. Buenos días, Rigoli, y buenos días a toda la audiencia. Bien. La pregunta es, ¿se ha cuantificado el valor económico de esas 94 toneladas que no se sabe de qué productos son varios miles de millones de pesos, seguro, porque por la característica de la mercadería y por la cantidad. Nosotros en la guía solamente está el costo del flete, no está el costo de la mercadería, y no sabemos también lo que es, pero seguramente son 100.000 kilos, no es poca cosa, casi 100.000 kilos, ¿no? No es poca cosa en esta mercadería, que es una mercadería cuyo, digamos, peso, el valor por kilo es muy alto, ¿no? Si son temas de computación, de material médico, oftalmológico, son todos elementos muy caros, ¿no? Parrilli, buenos días, Agostina Scioli lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, usted hacía referencia a la cuestión de investigar quién pagó efectivamente esta mercadería. Para quienes desconocemos cómo es la operatoria a la hora de encargar mercadería que efectivamente sí va a ser utilizada por la Secretaría de Inteligencia, en este caso no habría salido el dinero de la Secretaría. No. Nosotros no tenemos constancias de que se haya realizado pago a estas empresas. Sí tenemos constancia de pagos a las otras empresas de esas otras importaciones que efectivamente fueron compradas por la Secretaría para fines específicos de la Secretaría. Claro. Están los remitos, están los pagos, las transferencias, todo, ¿no? ¿Esto sería como en su momento una CIDE paralela, Parrilli? Exactamente, yo creo que había una CIDE paralela montada por el señor Estiuso en principio, en este tema con estas tres personas. Nosotros creemos que debe haber responsabilidad de funcionarios de la aduana también, que alguna complicidad han tenido con esto. Seguramente hay privados, que lo desconocemos, que han llevado la mercadería. Algún lugar se llevó estas 100 toneladas. Algún depósito, algún galpón, algún lugar se almacenó. Y se ha comercializado también. De alguna manera esto... seguramente se ha comercializado, y este es el circuito que tiene que en definitiva terminar de dilucidar el juez, y va a tener toda nuestra colaboración para eso, ¿no? Porque si uno de los cargamentos que usted decía era de una casa de productos electrónicos en Miami que vendía juegos electrónicos como PlayStation, por ejemplo, esas plataformas, si ingresa eso a la Argentina, indudablemente que es para comercializar. Exactamente. Porque seguramente sí, no sería uno o dos PlayStation, ¿no? Después, Por eso, en 100.000 kilos debe entrar unas cuantas. Hay no sé cuánto complicidad pesa, pero... por parte también de la aduana y de estas empresas a las cuales usted hacía referencia, que son quienes la comercializan aquí en nuestro país y que se verían beneficiadas. Bueno, nosotros no sabemos quiénes la comercializaron. Lo que tenemos el dato es quién la exportó, quién la remitió a la Argentina. Estas empresas le estamos pidiendo obviamente al gobierno de Estados Unidos que nos dé todos los datos de estas empresas, quiénes son sus dueños, sus propietarios, sus gerentes, sus responsables. Son empresas en Miami hay muchas empresas de
de empresarios argentinos, de manera que no sería raro que nos encontremos también con alguna sorpresa ahí, ¿no? Usted hacía referencia ayer en la denuncia que hizo, la salida de Estiuso después de declarar en la causa Nisman como testigo y que se fue del país vía Uruguay, vía terrestre a Uruguay, mejor dicho, que iba en una camioneta que pertenecía a una empresa. Exactamente. Fue en compañía del señor Sierra, que es un funcionario de la aduana, en una camioneta, una Jeep Cherokee, muy moderna, y que esa camioneta es propiedad de una empresa, House to House, que es una de las empresas que la Secretaría de Energía, perdón, la Secretaría de Inteligencia la tiene como proveedora, como logística. Es una de las empresas que traía parte de este material, digamos, ¿no? Es una, bueno, en este caso una naviera, digamos, ¿no? Que trajo material que ingresó a la Secretaría de Inteligencia por vía marítima. Y además esta empresa tuvo que ver algo, aparentemente, lo estamos viendo y esto habrá que ver los antecedentes, alguna relación tuvo con ese caso famoso que ustedes deben haber escuchado en su momento, de Manzanas Blancas, ese tráfico de cocaína que se había hecho a España y demás. Estuvo involucrada, al menos en ese caso, esta empresa. Lo próximo en la causa judicial, ¿ya está presentada la denuncia penal y está asignado al juzgado? Sí, ya está también, presentada la denuncia, hoy la hemos ratificado ante el juez y bueno, le estamos acompañando toda la documentación que nosotros tenemos a disposición, tenemos nosotros, para que el juez lleve adelante todas las medidas de investigación que le hemos requerido. Obviamente ahora los tiempos y los plazos los va a fijar el juez. La justicia. Bien. Oscar Parrilli, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias, hasta luego. Gracias, Cristian, también.